Pues como veis no nos hemos caído ni nos hemos roto el brazo, estamos en perfectas condiciones, pero ya que estamos aquí vamos a aprovechar la disyuntiva y os vamos a hablar un poquito de filosofía. Hombre, claro, porque es cierto que este tipo de imágenes, hablando claro, las estupideces hacen más ruido en las redes. ¿Por qué hacen más ruido en las redes? Pues bien, esto tiene un motivo, y un motivo que acerca filosofía y ciencia incluso. Hay un porqué, nos llama mucho más la atención las historias de estúpidos que aquellas que están bien argumentadas. Esto se llama efecto Dunning-Kruger y si lo quieres conocer, quédate con nosotros y te lo explicamos enseguida. Prometemos no caernos. Decía el filósofo británico Bertrand Russell que uno de los grandes problemas de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Y esto nos va a servir también para explicar este efecto Dunning-Kruger del que os estábamos hablando. Este efecto del que hablamos consiste a grandes rasgos en que cuanto menos preparada está la persona, más preparada se cree que está. Es decir, poniendo un ejemplo, el efecto que normalmente en los chistes llamamos cuñadísimo, que es aquella persona entendida que se cree que lo sabe todo, no tiene ni idea, pero va dando lecciones. Y es que cuanto menos preparados estemos, más seguros vamos a estar de que tenemos verdades absolutas que en realidad no vamos a tener. Esto seguro que nos ha pasado a todos y seguro que tenemos algún amigo o amiga familiar conocido que está absolutamente convencido de tener la verdad absoluta con respecto al sistema político que tenemos que desarrollar, por ejemplo, y esa persona no ha abierto un libro de teoría política en su vida. ¿Y por qué vemos que ese tipo de personas hace más ruido que las otras? Pues bien, porque están tan seguros que van dando lecciones. Sin embargo, el pobre que se ha preparado normalmente está lleno de dudas. ¿Esto es malo o bueno? ¿O simplemente es natural? Pues para eso hay que ahondar en qué consiste exactamente este efecto de Dunning-Kruger. ¿Por qué los tontos hacen más ruido entonces? ¿Por qué nos ocurre esto? Pues bien, lo que encontramos es que cuanto menos conocimiento tenemos sobre una cosa en concreto, más pensamos que sabemos. Es lo mismo que una persona que considera que sabe cantar y que en realidad no ha dado una nota en su vida, como es por ejemplo mi caso. Pero si no tiene conocimientos de música, ¿cómo va a ser consciente de que nos da una nota? Es decir, ¿a qué es bailarín también, por ejemplo? Una persona que baila en una discoteca y se cree la reina de la fiesta porque en la discoteca le siguen el rollo. Pues bien, si no tienes ni idea de lo que es el ritmo, de lo que es el equilibrio, las técnicas de baile, ¿cómo vas a decir que eres un buen bailarín, alma de cántaro? También ocurre con la ortografía. Estas personas que dicen que escriben como poetas y no tienen ni idea de ortografía. Pero claro, ¿cómo se van a criticar a sí mismos si no tienen estas ideas? En el fondo es algo bastante lógico. Cuanto menos sabemos, menos marco de referencia tenemos para saber si nos hemos equivocado o no. Todo esto de que los estúpidos normalmente hacen más ruido porque no tienen un marco de comparación es algo que sabemos por experiencia y además es algo en lo que caemos todos. Caemos todos, por ejemplo, en el colegio. Oye, madre, el profesor me ha suspendido porque me tiene manía. No, mentira, mentira. Tú no has sabido hacer el examen. El profesor me ha suspendido. Claro, después si apruebo digo, he aprobado yo. ¿Esto qué es? Esto es este efecto. Como no tengo ni idea y he escrito mucho en el examen, yo ya me creo que eso está bien hecho. Y como me creo que eso está bien hecho, yo me merezco el aprobado. Esto es este efecto. Es decir, nosotros nos autoconvencemos de que hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Y en el fondo todo el mundo puede caer en esto. Esto es algo que todo el mundo entonces sabíamos y alguna vez hemos caído por experiencia directa. Lo que menos sabe la gente es que esto lo demostró la psicología y demostró por qué ocurre y cómo ocurre. Y a esto es a lo que llamamos efecto Dunning-Kruger. ¿Y cómo se descubre este efecto? Pues lo que nos vamos a encontrar es una noticia muy llamativa. Un señor apellidado Wheeler va a atracar hasta 2 bancos con la cara completamente descubierta. La cuestión es que la policía lo pilla fácilmente, como es normal del todo, y el sujeto, el tal Wheeler, se muestra absolutamente sorprendido de haber sido pillado por la policía porque para él su cara era invisible. ¿Y cómo había conseguido esta invisibilidad? Aplicándose zumo de limón en la cara. Esto es graciosísimo, las cosas como son. Porque imaginémonos la cara del policía que pillaste nota, porque es un nota.
Este nota roba 2 bancos y cuando le pillan, porque no se ha tapado, no se le ocurre decir otra cosa que decir, ¿cómo sabéis que sí o yo? Si me he puesto zumón de limón en la cara. Yo me imagino la cara del policía, tenía que ser un poema, ¿eh? Un limón, claro. Diciendo de qué me estás hablando. Y además, imaginémonos ese momento del que ese hombre, con lo que escuece, en su casa, antes de ir a robar el banco, se puso a exprimir el limón y se lo puso en toda la cara. Es decir, esto, yo me imagino toda la escena, el ponerte el limón, después decírselo al policía y la cara del policía. Todo esto, claro, esto nos lleva a pensar, ¿este hombre estaba loco? No, estaba bajo el efecto del que estamos hablando. Y eso lo sabemos por la explicación que le dio a ese policía que todavía se tiene que estar riendo. Esto, lo que le pasó, lo que contó Wheeler, es que un par de amigos suyos, típicos, estaban en un banco comiendo pipa con los colegas, Raquel y yo lo hemos hecho en algún vídeo también, y nos ponemos a hablar de tonterías estúpidas que no tienen ningún sentido. Pues se ve que estos dos amigos de Wheeler dijeron que echándonos zumo de limón en la cara conseguiríamos la invisibilidad. Y para colmo, para las desgracias de Wheeler, se hizo una fotografía y en la fotografía no aparecía su cara. Esto seguramente debido a que, bueno, 1990, cámaras antiguas, no había para los selfies, era bastante más complicado. Esto para los millennials, buscaros la típica cámara fotográfica y vais a ver que efectivamente, bueno, a lo mejor en vez de era muy así, difícil echarte así, una foto. Sí. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Sí. Y además, yo tengo fotos de la mitad mía por lo mismo, porque no lo he vivido, era muy complicado. Hay que tener en cuenta, este contexto ya hace más graciosa esta historia. Esto ya hace mucho más graciosa. Porque yo me imagino esos dos amigos, cuando después se enteraron de que este hombre robó el banco de verdad, la cara que se les tuvo que quedar. Porque esos dos amigos estaban bromeando de cómo salir de pobre. Y claro, la típica, yo muchas veces le he dicho a Marco, ¿cómo salir de pobre? Que me toque la lotería y me compre un pueblo. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Solamente tocándote la lotería ya sales de claro, pero me compraría un pueblo, lo he dicho muchas veces. En el vídeo del poder de Foucault lo hablamos pero también. Lo decimos de broma. Claro, este pobre hombre, bueno, pobre, yo no sé si llamarle pobre, pero este hombre, este sujeto, claro, escuchó a los amigos y se lo creyó. Y encontró la prueba en alisarse la foto y ver que él no sabía, dijo, ya está, el zumo de limón me hace invisible. Pobre hombre, no existía Google, hay que decir, porque hoy en día seguro que mucho caería. Claro. No los culpemos tanto. Y es que este hombre estaba bajo este efecto. ¿Qué significa estar bajo este efecto? Esto nos lo enseñó un profesor de universidad que al ver la noticia, después de descojonarse un rato, porque no es para menos, dijo, oye, ¿será posible que por ignorante caigamos en estas cosas? Incluso se preguntó, ¿será posible que yo al ser incompetente no me dé cuenta de mis incompetencias? Es decir, ¿será posible que al no saber cómo funciona la física, una persona se crea de verdad que el zumo de limón nos haga invisibles? Pues demostró efectivamente que es posible, y no solo que es posible, sino que nos pasa en cierta medida a todos. La noticia llega hasta la Universidad de Cornell, más en concreto todavía al profesor David Dunning y a su colega Justin Kruger. David Dunning es el que ve la noticia, se lo dice a su colega y decide desarrollar una serie de experimentos. Al principio lo van a hacer con alumnos de la misma facultad en la que están trabajando, alumnos de psicología, y van a descubrir a través de una serie de ejercicios, también aplicando lógica y aplicando otra serie de cuestiones, le hacen que realicen unos exámenes y después que ellos mismos evalúen el conocimiento que creen que han depositado en esos exámenes. Y el resultado, bueno, ya no os va a sorprender, iba a decir, el resultado os sorprenderá, pero ya os podéis imaginar lo que pasó. Claro, es que primero yo no sé si llamar a estos profesores genios o cachondos, porque claro, yo me imagino ese momento en el que están mirando la noticia y los dos tuvieron que descojonarse, ¿eh? Porque esto es para reírse. ¿Qué pasa? Que al preguntarse esto me puede pasar a mí, y ser un psicólogo natural, vamos a experimentar, que hace una serie de exámenes. Normalmente eran 4 tipos de exámenes, uno de gramática, vamos a poner distintas temáticas, lógica, hacen exámenes en general y encuentra el resultado siguiente: los alumnos que peor habían hecho los exámenes después consideraban, se ponían notas y son los que creían que mejor lo habían hecho, y los alumnos que en realidad lo habían hecho mejor son los que más dudaban de sí mismos y son los que más se devaloraban, es decir, pensaban mal de ellos mismos. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, como dijo Russell al principio de este vídeo, lo hemos dicho,
El problema que estaba detectando este psicólogo es que los estúpidos están seguros de todo y los imbéciles están llenos de dudas. De hecho, se han vuelto a hacer experimentos de este tipo y, por ejemplo, sabemos que el 80% de los conductores se consideran a sí mismos excelentes conductores. Una estadística que es imposible que exista. Es decir, normalmente engordamos nuestros resultados y además cuanto menos preparados estemos, efectivamente, como indicaba el principio de este experimento, cuanto menos preparados estemos, más seguros nos vamos a sentir y además más vamos a porfiar de que tenemos ese conocimiento, porque nos sentimos seguros. Cuanto más preparados, más inseguros y más calladitos vamos a estar, con lo cual los tontos hacen más ruido. Esto nos ha pasado seguro un montón de veces en clase, de que el que menos ha estudiado llega diciendo, bueno, me lo he preparado, creo que lo llevo bien, creo que para probar estoy, y el que se lleva un montón de horas estudiando y va a sacar buena nota en el examen, va a decir, buah, no sé cómo lo llevo, veremos a ver, precisamente este efecto Dunning-Kruger del que estamos hablando, que estoy seguro que todos hemos vivido en nuestra etapa académica. Es que aumentar conocimientos aumenta dudas. De hecho, como anécdota personal, digo que cuando yo terminé la carrera, llegué a escribir, lo que voy a decir es un poco de colgada, pero lo reconozco. Llegué a escribir a la persona que me había dirigido el TFG preocupada porque consideraba que sabía menos que al principio de hacer la carrera. Y además escribí con preocupación porque pensé, yo no me merezco esta carrera porque es que no sé tantas cosas. Y me dijo la profesora sabia, conocedora seguramente de este efecto, que eso era una buena señal. Es decir, a medida que aumentamos conocimiento, ¿qué pasa? Que aumentamos dudas. Por ejemplo, pongamos el caso de esa maravillosa ciencia, astronomía. A medida que aumentamos conocimientos en astronomía y vemos lo enorme que es el universo, no vamos a estar convencidos ni siquiera de que el Big Bang sea como lo contamos. De repente aparecen un montón de vacíos en la historia del cosmos y aparecen un montón de dudas de ¿existirá vida en otros planetas? Pero si existe, nos vamos a encontrar con lo grande que es esto. Aparecerán un montón de vacíos en las explicaciones que nos agobian mucho más que los conocimientos que hemos adquirido. Por ello, el que normalmente está preparado se enfrenta en mayor medida a las dudas, pero tenemos que soportar que el que no lo esté nos hable de verdades absolutas que en realidad no tiene, sino que solo imagina tener. Por tanto, lo que concluyeron Dunning y Kruger fue que el tonto hace más ruido y que el listo es el que comúnmente pasa más tiempo en silencio. Y esta conclusión les valió un premio en Estados Unidos que se llama el Ig Nobel, que premia a los científicos que nos causan la risa, como evidentemente es este caso, y después nos hacen quedarnos sin palabras y meditabundos. Sí, maravilloso esos científicos porque nos ayudan a aprender y divertirnos al mismo tiempo. Yo diría que esa es la función del científico real. Porque la ciencia siempre ha sido divertidísima, no debemos olvidarnos de eso. La ciencia y las matemáticas, ya trataremos que las matemáticas no son tan aburridas como suelen decir. Pero ¿qué encontramos entonces? ¿Cómo enfrentarnos a este efecto Dunning-Kruger? Porque en realidad esto es un sesgo cognitivo. Esto significa que todos estamos expuestos. Por ejemplo, pongamos el caso. A Marcos y a mí nos falta mucho por aprender de filosofía, siempre falta, porque moriremos y moriremos frustrados de lo que nos falta por saber. Pero pongamos que hemos aprendido ciertos conocimientos de filosofía, pero quizás es más difícil que entremos en efecto Dunning-Kruger en este ámbito, pero en otros ámbitos puede que entremos, puede que hablemos de fútbol y sin saber tanto sobre ese deporte caigamos en ese efecto. Es decir, todos estamos expuestos porque nadie sabe sobre todo. ¿Qué hay que hacer para no caer en él? Prepararse, no hay más. El problema es que normalmente cuando caemos en este efecto de creernos sabios sin serlo y por tanto ser un coñazo de personas, el problema es que al creernos sabios dejamos de prepararnos. Pero sin embargo, si cada mañana nos recordamos que queda algo por aprender, cuanto más nos preparemos, más complejo va a ser caer en el efecto Dunning-Kruger. Cierto es que normalmente los filósofos son gente estúpida, yo también me incluyo, porque a veces filósofos, filósofas, caemos en cierta, ¿cómo se dice, Marcos? Ayúdame. No idiotez, quiero decir, arrogancia, como en cierta actitud arrogante. ¿Pero por qué? Porque el filósofo está para molestar
y tiene que llevarle la contraria a todo. Pero en realidad un buen filósofo tiene que estar convencido de no tener el saber absoluto en sus manos, aunque creas que existan verdades absolutas. Tú puedes creer que existen verdades absolutas y seguramente existen si tenemos en cuenta la ley de la gravedad. Si alguien no la cree, que se tire por la ventana y compruebe. No lo intenten en sus casas, pero en realidad es así. Existen verdades absolutas, seguramente, pero no podemos creernos en posesión de las mismas. Entonces hay que recordarse a uno mismo que tiene que seguir preparándose. De esta manera limitamos las posibilidades de caer en este efecto. Después hay otra cosa importante que señalar. ¿Cómo nos enfrentamos al que sabemos que está bajo ese efecto? Paciencia. Paciencia, porque es que en el fondo esto es humano. Los seres humanos queremos sociabilizar, queremos caer bien a los demás y nos creemos que por saber cosas vamos a quedar mucho mejor. Así que solo hay que tener paciencia, compartir lo poquito que sabemos para intentar delimitar o bajar las posibilidades de que se caiga en ese efecto. Pero siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas porque estos humanos están intentando ser amigos nuestros mostrándonos cosas. Así que paciencia y sobre todo no dar tanta voz a las estupideces, como por ejemplo que salga alguien y diga la Tierra es plana, hoy me voy a reír, voy a verlo, voy a dar, venga, de repente esto se hace viral y estamos aumentando ese efecto Dunning-Kruger porque esa persona está convencida. No tengamos paciencia con esa persona, por supuesto, pero también tengamos el resto un poco de sentido común. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él, y la idiotez es algo que lamentablemente no se puede castigar. Así que, cuñadísimo... Y que es humano. Y que es humanísimo, por supuesto. Es humano, todos hacemos el idiota alguna vez. Cuñados del mundo, cuñadísimos del mundo, por favor, aplicaos esto que estamos compartiendo con vosotros, estudiad, preparaos un poco antes de hablar. Y os queremos en el fondo, porque en el fondo os queremos, pero callarse más la boca, ver la tele. Croqueta. Claqueta. Efecto Dunning-Kruger. Es que esto yo lo hago mejor. Por favor. Epogeando. Va a ver, voy aquí la otra que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Rosalía. Y además que nombre de artista es este.